Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Javier Ramírez Aguilar. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual CNCI y les vengo a presentar mi proyecto integrador de la materia Propiedad Intelectual con el profesor Luis Moreno López. Menciona qué es el derecho de autor. En la terminología jurídica, la expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derechos de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas, hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Se trata del reconocimiento que otorga el Estado a cualquier persona que haya creado una obra, ya sea literaria o artística. La finalidad es que el autor pueda gozar de los derechos tanto económicos como patrimoniales. Explica qué son los derechos morales. Derecho moral identifica al autor como el único que puede decidir sobre su exposición al mundo, así como a cualquier tipo de modificación. Asimismo, defiende la obra de sufrir alguna alteración sin el consentimiento del artista. Este derecho, además, tiene las siguientes características. Inalienable quiere decir que nadie puede quitarle su derecho de autor. Imprescindible. Esto quiere decir que los derechos no prescriben, es decir, no se acaban hasta que el autor muere. El derecho continúa 100 años después de la muerte. Irrenunciable. Esto quiere decir que el autor o creador de un material no puede renunciar a la autoría. Define qué son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos que tienen por objeto el provecho económico por el autor. Mediante la explotación de la obra, el autor puede hacer cualquier de tales usos personalmente o ceder tales derechos para que los ejerza otra persona o institución. Si una persona distinta de ellos pretende hacer cualquier uso de estos o de la obra protegida, es necesario que exista una autorización expresa del autor o titular de derechos sobre la obra o de la ley, como sucede con las denominaciones o denominadas excepciones y limitaciones al derecho de autor. Los derechos patrimoniales consagrados en nuestra legislación son derecho de reproducción, de facultad del titular de derechos para producir o autorizar la producción de copias o ejemplares de una obra protegida por cualquier vía y en cualquier otro soporte, como ocurre con la digitalización, la fotocopia, la transcripción textual, etc. Derecho de adaptación o transformación. La facultad de autorizar la transformación, la adaptación, la traducción, el arreglo musical u otra forma de modificación que dé como resultado una obra distinta que se denomina obra derivada. Derecho de publicación. El derecho de autorizar la divulgación de la obra por cualquier medio, en especial mediante la producción de ejemplares para su oferta al público. Derecho de distribución. La facultad de autorizar la primera entrega al público de los ejemplares de una obra, ya sea mediante la venta u otra forma de transferencia de dominio o posesión del soporte. Derecho de comunicación. Interpretación y ejecución pública. La facultad de autorizar cualquier acto por el que se dé acceso a una obra a una pluralidad de personas por medios distintos de la entrega de ejemplares. Esto incluye la interpretación de una obra musical o dramática en público, la exhibición de imágenes en una galería, la proyección para el público de una obra audiovisual, la transmisión mediante radio, televisión u otros medios de comunicación a distancia y la puesta a disposición de contenidos en Internet. Dando lectura a la Ley Federal del Derecho del Autor, ¿qué menciona en su artículo 6? Artículo 6. Fijación es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra o de las representaciones digitales de aquellos que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permitan su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. ¿Piensas que es importante registrar una obra? Al crear una obra literaria o artística tienes derecho a usarla y explotarla.
pero para ello es recomendable protegerla o registrarla conforme a la Ley Federal del Derecho del Autor ante el Instituto Nacional del Derecho del Autor, INDAUTOR. Además, si alguien hace mal uso de tu creación, puedes demandar por ello y probablemente obtener una compensación o regalía por su uso y explotación. Muchos autores no conocen los beneficios de registrar sus obras y no realizan este trámite porque piensan que es muy complicado. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a las personas creadoras de obras literarias y artísticas y sirve para asegurar la titularidad de sus creaciones. Al registrar tu obra, tienes la posibilidad de protegerte contra su uso indebido y de garantizar los beneficios económicos que genere. Por ejemplo, si eres un fotógrafo, el registro de tu obra permitirá que tengas titularidad sobre la misma y que puedas obtener beneficios económicos por la utilización de tus fotografías. ¿Qué protege los derechos de autor? Las obras protegidas por el derecho de autor, de acuerdo a la Ley Federal del Autor, son obras literarias, por ejemplo, las novelas, los poemas, la representación de las obras de referencia o los artículos periodísticos, composiciones musicales con o sin letra, obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las obras teatrales en general, obras cinematográficas y cualquier obra audiovisual. Esculturas, pinturas, dibujos, grabados, novelas, gráficas, cómics y demás otras plásticas, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía y la geografía, obras fotográficas, programas informáticos y bases de datos. Esto fue mi proyecto integrador de la materia propiedad intelectual con el profesor Luis Moreno López. Muchas gracias.